¿No? Muy bien. Como ya la conocen, de frente, lista. Hola, hola, hola. Aquí, en el medio. Abarca Alvarado Charito. Hola, doctora. Causas de pancreatitis. Causas. ¿Cuáles son las causas? Puede ser alimentarias. Alimentarias. Grasas, grasosas, copiosas. No. Medicamentosas. ¿Qué fármacos? Estás en medicina 2, ya no eres semiología. ¿Qué fármacos? No es lo más común. Hay causas más comunes. Alarcón Chávez, ¿cuáles son las causas más comunes de pancreatitis, doctora? ¿Cómo? Perdóname, no te escucho. De alcohol, sí. ¿Qué más? Cálculos biliares. ¿Qué más? Es lo mismo que cálculos biliares. ¿Qué más? Traumatismos. ¿Qué más? ¿Cómo? Infecciones, sí. ¿Qué virus? Parásitos también, parasitosis. ¿Qué virus? Coxsackie y herpes, citomegalovirus. ¿Qué más? Otras causas. Autoinmunes, perfecto. Empezamos. ¿Qué es la pancreatitis? Criterios diagnósticos, clasificación, esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es la pancreatitis? Es una inflamación del páncreas, es una injuria local del páncreas, el cual puede llegar a la falla del órgano y por ende a la muerte. El manejo inicial de las pancreatitis siempre va a ser relevante dentro de las primeras 72 horas, ¿ya? Porque esto va a ser decisivo para alterar el curso de la enfermedad. Dentro de estas primeras 72 horas nosotros vamos a identificar cuáles son los signos de alarma durante una pancreatitis. Dentro de la etiología más frecuente, como ustedes la decían, cálculos en la vesícula, consumo de alcohol, fármacos como azatioprina, rifampicina, amlodipino, que son los más comunes, ácido valproico, mesalacina también está, parásitos, hipertrigliceridemia también, y la gran mayoría de estas hipertrigliceridemias que desencadenan con pancreatitis son de causa congénita, genética, porque hay predisposición genética para este tipo de pancreatitis. Traumas abdominales, causas iatrogénicas, me refiero a CEPRE, que es la duodenoscopía retrógrada, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un procedimiento que es para extraer los cálculos de la vía biliar. Y lo otro, las causas virales, ¿no? Parotiditis, Coxsackie virus y herpes. ¿No, Batman está por acá? ¿Cuáles son los criterios de la pancreatitis? ¿Cuántos de los 3 criterios debo de reunir para diagnosticarla? 2. Muy bien. Dentro del dolor abdominal, ¿cómo es característico este dolor abdominal? Perfecto, ya está de más describirlo. Elevación de enzimas pancreáticas, ¿cuánto es lo normal? Ya, ¿y cuánto debe de ser para que yo diga si es una pancreatitis laboratorialmente? 3 veces por encima del valor normal. Y si está, supongamos, la amilasa, el valor normal laboratorial es 100 y el paciente tiene 299, ¿es o no es pancreatitis? Si el doctor me ha dicho que debe de ser 3 veces el valor normal, o sea, es 300, y este paciente tiene 299, ¿es o no es pancreatitis? ¿Por qué? ¿Ah? Ya, y si el dolor es muy intenso, ya tiene el dolor muy intenso, ya tienes el dolor, pero tú sabes de que debes de reunir 2 criterios. ¿Cómo llego a reunir el otro criterio? Porque debo de saber cuál es el valor, la hora pico. ¿Cuál es la hora pico? En cuanto la amilasa está en su
en su hora de elevación máxima. ¿A las cuántas horas es la hora de elevación máxima de la amilasa? ¿Y cuándo desaparece? ¿Y la lipasa a qué hora se eleva? ¿Y cuándo desaparece? Hasta los 14 días. ¿Y qué es más sensible en estos casos? ¿Una tomografía o una ecografía para un diagnóstico imagenológico? Porque ustedes saben de que deben de tener la toma. Acá están los criterios de pancreatitis, 2 de 3 criterios. Necesitas tener dolor abdominal característico, que ustedes ya lo conocen, la amilasa lipasa, elevación de 3 veces el valor normal, la amilasa hora pico de 6 a 24 horas y desaparece dentro de los 5 y 7 días, mientras que la lipasa, la hora pico es de las 4 a 8 horas y desaparece dentro de los 8 hasta 14 días. Imagenológico, lo más rápido y barato, ecografía, pero lo ideal, tomo. Bueno, la lipasa es lo mismo que les estoy diciendo. ¿Cuántos tipos de pancreatitis conocemos? 2. La intersticial o edematosa es el 80% de las pancreatitis que llegan a nuestra emergencia. El otro 20% se llaman pancreatitis necrotizantes. Entonces, lo menos frecuente es una pancreatitis necrotizante. Lo más frecuente que vas a encontrar en la emergencia son las pancreatitis edematosas intersticiales. Para suerte de nosotros, en la región, en los 2 hospitales, por la casuística que puedo tener, llegan pancreatitis necrotizante unas 8 al año aproximadamente, de las cuales pueden fallecer el 1 a 2% de estas pancreatitis que llegan. El resto de pancreatitis se resuelven espontáneamente o se definen dentro de las 72 horas a dónde va a ser su destino. Las pancreatitis tienen 2 tipos de fase, la fase precoz y la fase tardía. La fase precoz es del día 0, desde el momento que empieza hasta los 7 días, y la fase tardía es del día 7 hasta 14 o más días. ¿Y por qué es importante? Para identificar en qué estadio de la pancreatitis está. Para mí es importante identificar la pancreatitis, la etiología y en qué fase estoy, en qué día estoy de la pancreatitis. Me es importante saber que ya estoy en pasado los 14 días. ¿Para qué? Para saber qué acciones voy a tomar. O sea, si es una pancreatitis que no se está resolviendo espontáneamente, debería pedir una tomografía para identificar si hay áreas de necrosis, áreas de colección, qué porcentaje del páncreas está comprometido. Esta es la clasificación. Tiene 2 clasificaciones, Atlanta y la del Colegio Americano. La de Atlanta te dice de que es pancreatitis leve, pancreatitis moderadamente severa y pancreatitis severa. Esta clasificación, a pesar que es del año 2012, hasta la fecha sigue vigente. Mientras que la otra es la clasificación del Colegio Americano, que también es del año 2012. Igual, la única variación en esta es que hay una pancreatitis aguda crítica, ¿ya? Es el único término adicional a este tipo de pancreatitis. No lo voy a preguntar eso, sino es como parte de su formación. Ustedes deben de saber por qué todavía algunos médicos lo llaman pancreatitis crítica, porque sí, el término existe y sí está vigente, no está desfasado hasta ahora. Tenemos predictores de severidad. Cuando yo recibo a un paciente, yo tengo que determinar cuáles son los predictores de severidad. Existen 2 de mayor utilidad, que es Marshall y BISAP. Estos 2 predictores me van a identificar si el paciente va a ir a UCI, va a ir a un ambiente conjunto que es hospitalización, o tengo que llamar a otro especialista que sea de UCI o shock trauma para que le pueda dar otro tipo de soporte nutricional avanzado. ¿Por qué es importante identificar en qué tipo de estadiaje está este paciente? ¿En qué criterios voy a tener yo? Edad, efusión pleural, que es el derrame pleural. ¿Qué más? Me va a importar la amilasa y lipasa para saber la severidad. O sea, si viene un paciente y viene con 500 de amilasa y el otro paciente está con 1500 de amilasa, ¿quién está más grave? Ninguno.
no puedo determinar la severidad porque la amilasa ni lipasa me sirven para determinar severidad de una pancreatitis. Simple y llanamente me sirven para diagnóstico, pero no para determinar severidad, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes me determinan severidad? Los criterios, pues. Marshall y Bishop, ellos sí me dicen severidad de la pancreatitis. Criterios de Marshall, su PAFI, función renal y función vascular. Con eso voy a determinar en qué grado está. Si tiene más de 2 criterios de interpretación en el puntaje más de 2, quiere decir de que hay daño de órganos y este paciente va a ir a UCI. Y el score de Bishop, que se saca con el BUN, que se convierte la urea, bajo una fórmula se convierte al BUN y ahí podemos determinar el score de Bishop. El estatus mental, criterios de SIRS, la edad, si el paciente es mayor de 60 años, y la efusión pleural. Bajo estos criterios igual, si el paciente tiene más de 2 puntos, el paciente, o sea, tiene 3, 4, 5, 6 puntos, va a ir a UCI, porque la severidad de la pancreatitis es complicada. Ahora, lo otro, ¿cómo puedo llegar a determinar imagenológicamente la severidad de la pancreatitis? Por los criterios de Baltasar. Son los criterios de Baltasar modificado y los criterios de Mortelle. Son criterios para determinar pancreatitis aguda, complicada, severa, por la colección, o las pancreatitis necrotizantes que hacen áreas necróticas y absceso. Los criterios de Baltasar: A normal, ligeramente edematosa la B, la C con colección, la D con áreas necróticas y la E con aire, con gas. Y estos otros criterios de severidad tomográfica. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes, cuando llegue un resultado de una tomografía, van a decirte Baltasar C, Baltasar D, o te pueden decir Mortelle modificado, Mortelle, ¿qué criterios de Mortelle tienen? Y estos son los criterios que ustedes van a encontrar. Dentro de los predictores de severidad, nuevamente, tienen que saber de que el PCR es nuestra arma de batalla para hacer el seguimiento a un paciente con pancreatitis. El derrame pleural también. ¿Cuál es el lado que mayor muestra, que muestra mayor efusión pleural en una pancreatitis? ¿Derecho o izquierdo? O sea, yo le saco una placa y veo un derrame pleural asociado a una pancreatitis. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Por qué? Si alguien me dice derecho, me tiene. ¿Y por qué? Pues no tengan miedo. Prefiera equivócate acá ahorita, no con un paciente. O si me dices izquierdo, ¿por qué? Es derecho. Sí es derecho, pero sí rara vez vas a encontrar efusión pleural izquierda asociada a pancreatitis. Ahora, ya tienes el diagnóstico, ya está diagnosticado, ya qué bonito, ya lo diagnostiqué, ya mi pancreatitis, fase temprana, BISAP 1. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué le voy a hacer? Lo primero que llega este paciente. El paciente llega vomitando, con un dolor 8/10 o un 10/10 en la escala de EVA, con deshidratación. ¿Qué voy a hacer? Va a haber hemoconcentración, los hematocritos van a elevarse. ¿Y qué va a hacer? Por ende, la cascada inflamatoria va a alterarse. ¿Puede haber leucocitosis? Sí puede haber, por el mismo hecho de que la cascada inflamatoria se va a alterar. Y es un órgano retroperitoneal, grande, tiene gran vascularización. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Fluidoterapia. ¿Y qué fluidoterapia conocen? Cloruro de sodio, ¿qué más? Lactato de Ringer, ¿qué más? Dextrosal 1 normal, que le dicen con hipersodicalium. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? La primera razón de atender a un paciente con pancreatitis es la fluidoterapia, es hacer la reposición hídrica y por ende evitar la hemoconcentración. Otro es mantener la perfusión del tejido pancreático, prevenir la hipercoagulación, hidratación dentro de las primeras 24 horas, que sería el momento ideal, evitar la hidratación moderada. Dentro de lo que dice fluidoterapia y dice hidratación moderada, evitar la hidratación moderada.
porque ahora el término es hidratación controlada. Dentro de lo que viene a ser las guías, ustedes saben de que ahora nosotros nos regimos bajo guías. Existe la guía de APA, la guía americana, la guía europea, la guía de Tokio, con respecto a manejo de pancreatitis. Estas guías se están renovando constantemente, pero en el journal, en el JAMA, hace como unos 5 años sacó una hidratación o una fluidoterapia moderada, severa, o sea, una gran fluidoterapia, la cual ya se desestimó. Se sabe de que en la actualidad no es así, porque trae más complicaciones hacer una fluidoterapia moderada, severa, que hacer una fluidoterapia controlada. Entonces, este estudio, se hizo un nuevo estudio, se juntaron grandes sociedades y hicieron el estudio, y este estudio comparan lactato de Ringer con cloruro de sodio. ¿Y cuál de los dos es mejor y por qué? ¿Saben? Lactato de Ringer, ¿por qué es mejor? Se vio que tenía efectos que disminuían la cascada inflamatoria. ¿Ya? ¿Por qué más sería mejor? Porque existen estudios en el que dicen de que usando el lactato de Ringer disminuían la estancia hospitalaria. ¿Por qué otra causa es mejor? ¿Por qué? Disminuyen el ingreso a UCI. O sea, si el paciente que iba a complicarse disminuía la estancia y aparte de eso disminuía los ingresos a UCI de estos pacientes, aquellos que usaban lactato de Ringer y aquellos que usaban solo cristaloides o cloruro de sodio. Es un estudio peruano realizado por el doctor Edson Guzmán y el doctor Eduardo Monge, a quien lo conozco también. Estos dos médicos, uno es del Revaliat y el otro es del Hospital Carrión, se unieron y hicieron este estudio que ha dado la vuelta al mundo. Es el único estudio latinoamericano, peruano, donde se identificó que usando el lactato de Ringer, ya las guías mundiales dicen lactato, 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 pero ninguno había hecho estudios de estancia hospitalaria con lactato, ni tampoco había hecho pase de UCI, de hospitalización, que es un ambiente conjunto, a UCI. Así hicieron este estudio estos peruanos. Identificaron que los que usaban el lactato tenían menos ingresos a UCI que aquellos que no usaban lactato. Admisión a UCI, estancia hospitalaria. Eso es el estudio, es peruano el estudio. Ahora, tenemos otros estudios. El estudio que ha dado la vuelta al mundo y con el cual estamos trabajando es el estudio de Madaria, que fue el primero en el 2021 y en el 2023-24 ya el JAMA lo publica. No sé si lo puedes hacer play a eso. Estoy avanzando, chicos, ya, porque sé que tienen que ir a descansar. El JAMA publica este artículo, ¿ya? Hidratación moderada agresiva versus una fluidoterapia controlada. Soporte con un nivel de evidencia. Resucitación agresiva versus hidratación moderada. Es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado. 249 pacientes diagnosticados de pancreatitis aguda dentro de las primeras 8 horas. Y se divide en dos grupos, los de resucitación moderada y los de resucitación agresiva. Lo de resucitación agresiva es 20 mililitros por kilogramo en bolo, o sea, ni bien ingresan a la emergencia, lo hidratan con 20 mililitros por kilogramo bolo dentro de las primeras 3 horas, mientras que el resto lo hidratan con 10 mililitros por kilogramo bolo y luego a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Esta es la diferencia. El otro era el doble. Se hizo el estudio dentro de las primeras 12, 24, 48 y 72 horas para hacer el ajuste de la fluidoterapia. Y
Adivinen, no hubo diferencia significativa. Pero ahí no termina todo. No había diferencia significativa con respecto a estancia, no había complicaciones de mayor riesgo de infección. Pero sí se demostró que los que tenían resucitación agresiva tenían 3 veces más complicaciones cardíacas y pulmonares por la sobrehidratación. Y las complicaciones locales que presentaban aquellos pacientes que tenían pancreatitis moderada o severa eran mayores a los que tenían una hidratación agresiva. En cambio, a los que tenían una hidratación moderada o controlada. En conclusión, se saca la guía que a la actualidad está vigente bajo esta premisa de este artículo. Ya se encuentra en las guías el uso del lactato de Ringer a 1.5 mililitros por kilogramo hora, que es lo que la guía mundial ya te manda para el manejo de pancreatitis. Doctor, en nuestro hospital no tenemos lactato de Ringer porque no llega o es muy caro. ¿Qué es lo más similar a esto? Cloruro de sodio. Bueno, igual el manejo temprano dentro de las primeras 4 a 6 horas desde el inicio de los síntomas, y un manejo tardío es de las 6 a las 72 horas. Pero igual a los 2 se los maneja igual con la misma fluidoterapia. ¿Se usa o no se usa antibióticos en pancreatitis? No, el chip es no usar antibióticos. Puede haber fiebre, sí hay fiebre, puede haber fiebre en pancreatitis, pero ustedes saben por el mismo hecho de que hay una cascada inflamatoria, puede haber liberación de tromboxanos, liberación de otros factores que puedan alterar y hacer fiebre, pero no por eso vas a usar antibióticos. Así es que ya saben, no antibióticos para el uso de pancreatitis. Lo otro, manejo del dolor. Este estudio es un estudio para el manejo del dolor. Empezaron a hacer para el manejo del dolor, que normalmente vemos que llega un paciente a la emergencia y ¿qué es lo primero que le dan? Tramal, ¿correcto? Es lo primero que le dan. Viene, el dolor, griterío, tramal, ya. Pero se ha visto de que existe el acetaminofén endovenoso, que es el paracetamol endovenoso. Entonces se ha visto que también hay buen resultado con el paracetamol endovenoso. También hay buen resultado con otros opiáceos como petidina, codeína, morfina. Pero también existe metamizol y que también hay un excelente resultado con el metamizol. O sea, en estos casos lo que le quiero decir es personalizar el manejo del dolor. Si con un metamizol le pasa el dolor al paciente, se usa metamizol. Pero si el paciente no tolera el metamizol o tiene una alergia al metamizol, utilicen tramal. Doctor, no hay tramal. Codeína, no hay codeína. Petidina, no hay petidina. Morfina. Pero el manejo del dolor se puede hacer desde el uso de acetaminofén endovenoso hasta el uso de opiáceos. Como dice, la elección de la analgesia debe ser individualizada en cada paciente. En este estudio se inició con opioides, AINES, un placebo, anestesia raquídea, epidural y uso de paracetamol. Dentro de las primeras 6 a 12 horas, la que fue un éxito fue la anestesia epidural. Luego la anestesia epidural bajó y estaba por encima de el uso de AINES y el paracetamol. Así es que no desestimen un metamizol a un tramal. Prefieren usar el metamizol. Es menos dañino, menos adictivo. Usen un metamizol. Lo otro, en el paciente con pancreatitis, ¿le vas a dar de comer, sí o no? ¿Y cuánto tiempo no le voy a dar de comer? Ya, si usted me dice, no, ni agua, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que no tenga dolor, porque ¿qué paciente te va a comer un 8/10? Le vas a dar de comer con dolor. ¿Y qué le voy a dar de comer? ¿Ah? ¿Por qué? O sea, si le doy dieta blanda,
no va a segregar. Y si le doy dieta completa, sí va a segregar. No, pero o sea, justifícame, pues. O sea, ya existen estudios científicos en el que te dicen en qué momento le debes dar de comer al paciente. Y la literatura te es muy clara. Si el paciente ya no tiene dolor, dale de comer. Ahora, ¿qué le doy de comer? Existe dieta líquida, dieta blanda, dieta licuada, dieta severa, dieta hiperproteica, no sé, módulos proteicos. ¿Qué dieta le tengo que dar? No dice, la literatura te dice dale de comer. Así es que es un invento el que le digas dale dieta blanda, dale dieta líquida. Le puedes dar una dieta completa. O sea, eso hay que ser bien claros. O sea, tú te quieres pegar a la literatura, a la evidencia científica, a las guías, perfecto, pero no te dice dale dieta líquida, no te dice dale dieta blanda, simplemente te dice dale de comer, no lo desnutras. Dentro de las primeras 24 horas sí es lógico, pues no le vas a dar un ceviche, no le vas a dar, pues si viene por un cólico biliar, no le vas a dar pues huevo frito, ¿no? Ya, pues entonces le restringirás algún tipo de alimento. Si viene por consumo de alcohol, no le vas a decir, pues no, un pato al vino le vas a meter, ¿no? Entonces, para evitar el fracaso terapéutico de estos pacientes y que existan traslocación bacteriana y mayor complicación de estos, dieta, ni bien calma el dolor, si dentro de las primeras 24 horas el dolor desaparece, dale de comer. Vas a evitar mayor estancia hospitalaria, vas a suspender la hidratación y el paciente se va a rehabilitar en 2-3 días y listo a su casa. Cochrane sacó el estudio sobre el impacto de a los pacientes que le dejaban 5, 6, 7 días en NPO y se veía que estos pacientes tenían mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de infección y por ende mortalidad. Entonces, ahí es donde se saca la nutrición temprana en el paciente con pancreatitis. Este es el artículo que modifica los hábitos, el inicio de la dieta dentro de un ambiente hospitalario en aquellos pacientes con pancreatitis. Ahora, el otro es igual, nutrición inmediata o temprana versus demorada. Estos son los términos que nosotros utilizamos al momento de iniciar la dieta al paciente con pancreatitis. Inmediata, o sea, inmediata sería, llega dentro de las primeras 24 horas y ya le estás dando de comer al día siguiente. Antiguamente podrían otros médicos dejarle 3, 4, 5 días en dieta, no, tiene que haber un reposo gástrico, te voy a poner una sonda para que puentee el duodeno y no estimules a la segregación de enzimas pancreáticas, ni que trabaje nada de eso. Se sabe en la actualidad que eso no existe, no se hace. No se debe de poner sonda a un paciente con pancreatitis. Y no lo digo yo, lo dice medicina basada en evidencias. Soporte nutricional. Bueno, sí existe el soporte nutricional en aquellos pacientes que son pancreatitis necrotizantes o pancreatitis complicadas severas. En ellos sí se debe de dar un soporte nutricional. ¿Cuál de los dos se prefiere? ¿La nutrición parenteral o la nutrición enteral? La nutrición parenteral es aquella que se da por un catéter venoso central y la nutrición enteral es aquella que puedo dar por una sonda. Siempre va a ser la mejor la enteral. Pero existen nutriciones parenterales donde tienen lípidos, contienen nutrientes esenciales, contienen aminoácidos de cadena corta ramificada, o sea, nutrientes que sí son esenciales bajo ciertos criterios de usar por un catéter venoso central. No se prepara en Pucallpa por si acaso, pero sí en Lima hay unidades de soporte nutricional avanzado que se llaman los USNA, donde te dan el soporte nutricional a este tipo de pacientes. Mayormente lo usan a pacientes de UCI. Se vio que en aquellos pacientes que tenían nutrición parenteral era más alta la tasa de mortalidad que en aquellos pacientes que tenían una nutrición enteral. Ahora, puede haber dos tipos de nutrición enteral mixta. Puedes dar por sonda y puedes dar por vía endovenosa, aminoácidos esenciales. Es nutrición mixta. Aumentaba la falla de órganos, la nutrición parenteral, la que es exclusiva por el cuellito o por un catéter incluido en las venas inferiores, podría ocasionar mayor tasa de mortalidad.
porque desfuncionalizas parte de los órganos, como por ejemplo colon, intestino delgado, y por ende va a haber traslocación bacteriana. Es lo mismo, está desarrollado el artículo de nutrición enteral. Este es el soporte nutricional en pancreatitis aguda severa. Les estoy dando todo, no sé, creo que el tema era pancreatitis aguda nomás. Bueno. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal para un paciente con pancreatitis? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál? Ninguna, pues. Yo les estoy diciendo que no se usa. Pero en este caso, el artículo se hizo la revisión de sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal. Y se vio de que no había mejoras usando una nasoyeyunal o una nasogástrica. Pero en quienes sí puede ser de utilidad. En aquellos pacientes que no tengan tolerancia oral, que están vomitando. Tengan en cuenta que esto es un órgano retroperitoneal y puede ocasionar náuseas y vómitos persistentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A pesar de que damos manejo para los náuseas y vómitos, la hidratación que está teniendo este paciente, no hay tolerancia, ya no tiene dolor, pero no hay tolerancia, ni bien siente algo de alimento, ahí sí es necesario poner una sonda para nutrición enteral, pero no, si el paciente no tiene vómito, que son pocos los pacientes que llegan a tener vómitos persistentes durante una pancreatitis, ahí sí le ponen ya pues una sonda nasogástrica. No necesitas nasoyeyunal. La nasoyeyunal, la excusa antigua, y en alguna literatura la van a poder encontrar, era de que tenías un bypass que realizabas a la porción duodenal hasta que lo liberes en el yeyuno, porque son unas ondas grandes. Pero ya no tiene justificación científica. En la actualidad se sabe que no es así. Este estudio desestimó pues el uso de las ondas en los pacientes con pancreatitis. El grupo Cochrane realizó el estudio con medicina basada en evidencia y definió de que no servían las pancreatitis edematosas intersticiales sin mayor complicación el uso de sondas. Bueno, este es el estudio Pitón. Es un estudio que se realizó para la alimentación enteral versus la vía oral. O sea, el estudio Pitón te decía, dale de comer por una sonda al paciente o dale de comer de frente, por la boca, sin sonda, sin nada. ¿Cuál era mejor? O sea, no es porque yo lo esté inventando diciéndole no le ponga sonda y dale de comer de frente. Esto es más basado en evidencia. O sea, ellos te dicen, no tiene sustento científico el que tú le des de comer por una sonda si el paciente ya puede comer con su mano. Entonces, ahí está el estudio. Fórmulas nutricionales. Existen fórmulas para cuando tú tienes un paciente con una pancreatitis necrotizante que tiene su sondita nasogástrica, no nasoyeyunal. Existen fórmulas nutricionales. Eso sí lo venden acá en Pucallpa. Fórmulas elementales, Alterna, Electra, varias, hasta el mismo Ovopower o el mismo Ensure. Ahora, en estos casos de pancreatitis hay una mayor complicación. Cuando un cálculo migra del colédoco, de la vesícula, perdón, migra al colédoco, ocasiona una obstrucción de la vía biliar que se llama colédoco. Por ende va a obstruir el conducto de Wilson. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder liberar? Bajo un procedimiento que se llama CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se entra con un endoscopio, se canula el conducto biliar, se usa unas canastillas y se retira las piedritas del conducto biliar. ¿Ya? Se hace bajo fluoroscopía. Un arco en C, fluoroscopía constante, ingresan al conducto biliar y se puede retirar las piedritas del conducto biliar. Se hace en Pucallpa. Ahora, existen 3 casos o 3 escenarios en los cuales yo voy a usar CEPRE en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son? Tengo mi pancreatitis. ¿Quién va y quién no va a CEPRE? Paciente pancreatitis asociada con langitis va a CEPRE. Si está controlada, no va a CEPRE. Solo si tiene predictores de obstrucción biliar, como por ejemplo, elevación de bilirrubinas por encima de 2, ya es un indicador de colangitis.
con obstrucción de la vía biliar, y si este tiene patrón colestásico más. ¿Cuáles son los que determinan el patrón colestásico? ¿Se acuerdan? Muy bien, fosfatasa alcalina y gamma-glutamina. Y lo otro, por compresión extrínseca. Si tienes un cálculo que migró al colédoco, por ende va a comprimir Wilson, está ocasionando una pancreatitis, debe entrar también a CEPRI. Y si no se puede hacer, aunque sea un stent biliar, se coloca un tubo de drenaje interno. Por vía endoscópica se coloca un tubo de drenaje interno, se llama stent biliar. Y este stent puede servir hasta que el paciente se resuelva el cuadro de pancreatitis. ¿Se hace en Pucallpa? Sí, sí se hace. Ahora, para que determinen qué grado de colangitis existen las guías de Tokio. ¿Vamos a hacer colangitis? Es pan de cada día. No sé, no he revisado de verdad su sílabus, chicos. Disculpen, pero he estado full en otras cosas. El doctor Terrones me comunicó hace un mes, creo que, para que lo apoye en las clases. Ya. Bueno, lo van a ver en cirugía probablemente. Ya, y en cirugía van a hablar sobre las guías de Tokio. No voy a desplayarme mucho aquí en esto de las guías de Tokio. Ya, entonces, ¿cuál es el gol estándar para determinar un cálculo en la vía biliar que esté ocasionando una pancreatitis? Siempre será la colangioresonancia o la resonancia magnética, ¿ya? No es tomografía el gol estándar. Ecografía, sí puede hacerse la ecografía, puede diagnosticarse con ecografía, sí se puede, pero el tema es de que el entrenamiento del médico debe ser muy exhaustivo en esa zona para que pueda determinar un cálculo en la vía biliar. Pero sí, a pesar de eso, no puede llegar al diagnóstico, la resonancia es el gol estándar. Complicaciones de una pancreatitis. ¿Cuál es la mayor complicación, chicos, de una pancreatitis? La muerte, perfecto. ¿Qué más? ¿Peritonitis? No. ¿Puede haber ascitis en una pancreatitis? ¿Sí? ¿Qué más? La mayor complicación de las pancreatitis necrotizantes son las infecciones, chicos. A partir de los 21 días en una pancreatitis aguda necrotizante se forma una zona amurallada con área necrótica, colecciones, gas que se puede colocar y la colonización de anaerobios más que todo. ¿Ya? Y por ende, la muerte. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Se puede hacer necrosectomía, se puede hacer colocación de stents para drenaje percutáneo, ya sea por una guía ecográfica, se pone un dren y se puede llegar a la colección. La otra complicación son los pseudoquistes pancreáticos que puede presentar las pancreatitis, que es otra de las complicaciones. Los pseudoquistes pancreáticos, las colecciones necróticas, necrosis encapsuladas, que son los WALAP, y la colección fluida, la peripancreática, que es la que se resuelve espontáneamente. Estas son las mayores complicaciones de pancreatitis. Mínimo, es lo mínimo que debes de saber como estudiante. ¿Cuáles son las complicaciones de la pancreatitis? Colección, ¿qué más? Wall-off, que es el amurallamiento, colección necrótica y un pseudoquiste pancreático. Eso es lo mínimo que te puedo preguntar en un examen. Si a mí me dirían, dale unas preguntas para el examen, te doy esto, que es lo mínimo que debes de saber. Conclusiones, chicos. La fluidoterapia moderada hoy en día es la mejor forma de hidratación controlada que se da a un paciente con pancreatitis. El manejo del dolor debe ser personalizado y la nutrición temprana es lo que se debe de iniciar, no dejar a todos los pacientes con pancreatitis en NPO durante mucho tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Despejen ahora sus preguntas. No, claro. Esa clase, esa de gastritis creo que es del... Pero es grande, ¿eh? Es larga. ¿Quieren darla o...? Ya, vamos.
No sé, depende de ustedes. Les paso ya las PPTs, ¿no?